Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos. En este material que voy a facilitarles, espero que les quede más claro el tema de la métrica. En la literatura del barroco, una de las características principales era la belleza de sus textos. Imagínense lo grandioso de las mentes y de la inspiración de los escritores de esta época, que eran capaces de combinar la belleza de las palabras con las normas tan rígidas para escribir la poesía. Esto es lo que yo les voy a explicar. Muchos aún están hechos bolas, que la sinalefa, que cómo se clasifican los versos, pero les aseguro que una vez que lo comprendan y que sobre todo lo practiquen, les va a quedar más que claro. Comenzamos viendo el concepto de métrica. La métrica es la disciplina literaria que se ocupa de la medida de los versos, de su estructura, de sus clases y de las distintas combinaciones que pueden formarse con ellos. Es decir, trata de establecer las normas de versificación, que son versos, rima, ritmo y estrofas. Pero, ¿qué es un verso? Un verso no es más que el conjunto de palabras que están sujetas a cadencia y medida, o sea, la línea de un poema. En palabras simples, cuando ustedes tienen un poema, tienen unos parrafitos y muchos a veces confunden eso con verso, pero no, el verso es el renglón de esos parrafitos. Los versos tienen un ritmo. Este ritmo se da por la ubicación de las sílabas tónicas, que son las que suenan fuerte, y las átonas, que son las que tienen un sonido plano, y por la formación de rimas, que son la repetición de una secuencia de fonemas al final de cada verso. Y bien, ¿cómo se clasifica? La métrica establece una clasificación de los versos de acuerdo con el número de sílabas que lo conforman. Ustedes ya habían visto un video en el cual les pedí que me guardaran la tablita de clasificación porque les iba a servir. Los versos pueden ser de arte menor, es decir, cuando están formados por hasta 8 sílabas, no más, y reciben los siguientes nombres: 2 sílabas, bisílabos; 3 sílabas, trisílabos; 4 sílabas, tetrasílabos; 5 sílabas, pentasílabos; 6 sílabas, hexasílabos; 7 sílabas, heptasílabos; 8 sílabas, octosílabos. Estos nombres vienen desde una raíz. Bi significa 2, tri significa 3, tetra, 4, penta, 5, etc. Si ustedes saben las raíces de estas palabras, ya le hicieron, porque no van a tener problema al recordar cuántas sílabas los conforman. Versos de arte mayor. Estos son los que tienen más de 8 sílabas, pero ojo, acuérdense que de 8 sílabas todavía es arte menor. Los de arte mayor son de 9 sílabas o más. Eneasílabos, 9 sílabas. Decasílabos, 10 sílabas. Endecasílabos, 11 sílabas. Dodecasílabos, 12 sílabas. Tridecasílabos, 13 sílabas. Y finalmente los alejandrinos, que son de 14 sílabas. La estrofa. Una estrofa es la agrupación de cierto número de versos. Hay varias clases de estrofas también, y estas se clasifican de acuerdo al tipo de versos que los integran. En palabras simples, la estrofa es el párrafito del poema. Cada párrafo es una estrofa y cada renglón de ese párrafo es un verso. Si las estrofas de su poema están formadas por versos de arte menor, reciben un nombre femenino. Tercerilla, estrofas que están conformadas por 3 versos de arte menor. Cuarteta, 4 versos de arte menor. Quintilla, 5 versos de arte menor. Y sextilla, 6 versos de arte menor.
Sin embargo, si las estrofas de los poemas están conformadas por versos de arte mayor, es decir, de 9 sílabas o más, su nombre es masculino. Pareados, 2 versos de arte mayor. Tercetos, 3 versos de arte mayor. Cuartetos, 4 versos de arte mayor. Quintetos, 5 versos de arte mayor. Y bien, maestra, pues usted me cuenta cuáles son los versos, cuáles son las estrofas, cómo se clasifican, me habla de números, pero ¿cómo voy a saber yo qué debo tomar en cuenta para medir un verso? Ok, para que ustedes puedan medir un verso, no tienen que hacer otra cosa más que contar el número de sílabas que tiene. Por esta razón es que en asignaciones anteriores los había dejado que contaran las sílabas y que las separaran. Por ejemplo, dice este verso, es del vigor del acero. Por favor, separen conmigo, es del vigor del acero. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas significa que es un verso octosílabo de arte menor. Cuando ustedes van a medir los versos, deben de tener en cuenta estas cosas. Número 1. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza también en vocal, se forma una misma sílaba. O sea, ¿cómo? Esta licencia poética se conoce como sinalefa, ya lo habían visto también en un video que les había mandado. Por ejemplo, me peina el viento los cabellos. Separan conmigo, me peina el viento los cabellos. La palabra peina termina en vocal. Después sigue la palabra el, que también empieza con una vocal. Si ustedes tienen 2 palabras juntas, una termina en vocal y la otra empieza en vocal, automáticamente se convierte en una sola sílaba. O sea, aquí tenemos la sinalefa. Y esta cuenta como una sola sílaba, o sea, ya no las van a separar, al contrario, las van a juntar. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas, es decir, es un verso endecasílabo y es de arte mayor. Punto número 2 a tomar en cuenta. Si el verso termina en una palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Recordemos que las palabras agudas son aquellas que suenan más fuerte en la última sílaba y que llevan tilde únicamente cuando terminan en N, S o vocal. Veamos el ejemplo. Una estrella en el cielo de Orión. ¿Separan conmigo, por favor? Una estrella en el cielo de Orión. ¿Ubicamos las sinalefas? Sinalefa, sinalefa, sinalefa. Ahorita que mencioné este verso separado, si ustedes tienen buen oído y pusieron atención, la primera sinalefa no la pronuncié correctamente, la separé. Eso no se debe de hacer porque acuérdense que es una sola sílaba. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ojo, aquí mi verso tiene como palabra final o termina con una palabra aguda. Orión. Orión. Orión.
es la última sílaba de mi palabra, entonces es una palabra aguda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más 1, porque es aguda la palabra final, son 10 sílabas. ¿Qué quiere decir? Que es un verso decasílabo y es de arte mayor. La tercera cosa que debemos de tomar en cuenta es que si nuestro verso termina en una palabra esdrújula, aquí le vamos a contar una sílaba menos, o sea, vamos a restar. Recuerden que las palabras esdrújulas son aquellas que tienen su sílaba tónica o que suenan más fuerte en la antepenúltima sílaba, ¿sale? Y todas llevan tilde. Vamos a ver el ejemplo. Del espacio azul eléctrico. ¿Separan conmigo? Del espacio azul eléctrico. Buscamos la sinalefa. Aquí está. Sinalefa. Muy bien. Aquí esta palabra es esdrújula. Siempre fíjense en qué tipo de palabra termina. ¿Cómo sé que es esdrújula? Acuérdense, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Eléctrico, eléctrico, lec es la que suena más fuerte. Hacemos el conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero como es esdrújula, le restamos 1. 9 menos 1 igual a 8, o sea, es un verso octosílabo y es de arte menor. Fácil, ¿no? Hagámoslo en el siguiente ejemplo. Tomé una estrofa de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, escritora del barroco. Es un poema muy famoso de ella y muy bonito. Dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Primero separé las sílabas. Repiten conmigo. Hombres necios que acusáis. Tenemos el primer verso. Ahí hay una sinalefa que está señalada y subrayada con rojo. Entonces, si contamos son 7 sílabas, pero la palabra acusáis es una palabra aguda, entonces agrego 1 y se convierte en un verso octosílabo con 8 sílabas. A la mujer sin razón. Igual, son 7 sílabas, aquí no hay sinalefa, pero la palabra razón es aguda, le sumo 1 y también me da un verso octosílabo de arte menor. Sin ver que sois la ocasión. También son 7 sílabas, la última palabra es aguda, la sumo y son 8 sílabas. Aquí señalé la sinalefa en lao, porque tenemos la palabra la, después la palabra ocasión, y se juntan las vocales, se cuenta como una sílaba. Finalmente, de lo mismo que culpáis. Si cuentan, son 7 sílabas, pero culpáis es una palabra aguda, le sumo y son 8 sílabas, verso octosílabo, arte menor. Por lo tanto, tenemos una cuarteta. Tenemos 4 versos de arte menor, así se llama la estrofa.